Hermanos, bienvenidos a una reflexión más de la palabra. Hoy lunes 5 de junio del año 2023, lunes de la semana novena, lunes noveno del tiempo ordinario. La iglesia recuerda hoy a San Bonifacio Mártir, el color litúrgico es rojo. La palabra de hoy que inicia esta novena semana del tiempo ordinario, nos hace un cuestionamiento muy fuerte. Nos hace un cuestionamiento acerca de nuestras obras, de nuestro pensar, de nuestro caminar y de nuestro actuar. La primera lectura la tomamos del libro de Tobías, capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Yo, Tobit, seguía el camino del bien y de la justicia todos los días de mi vida y daba muchas limosnas a mis hermanos, los judíos que habían sido deportados junto conmigo a la ciudad de Nínive en Asiria. Durante el reinado de Azaradón, regresé a mi casa y me devolvieron a mi esposa Ana y a mi hijo Tobías. En Pentecostés, que es nuestra fiesta de acción de gracias por la cosecha, me prepararon una gran cantidad de comida y me dispuse a comer. Cuando me trajeron los platillos y vi que eran tantos, le dije a mi hijo Tobías: ve a buscar a algunos de nuestros hermanos pobres, cautivos en Nínive, que tengan puesta en el Señor toda su mente y todo su corazón, y tráelo para que coma conmigo. Yo te esperaré hasta que vuelvas. Tobías se fue a buscar a algunos de nuestros hermanos pobres, y al regresar me dijo: Padre. Yo le respondí: dime, hijo. Él prosiguió: asesinaron a uno de nuestro pueblo. Lo llevaron a la plaza, lo ahorcaron y ahí está todavía. De un salto me levanté de la mesa, sin probar bocado, y llevé el cadáver a una casa, hasta que el sol se ocultara y lo pudiera sepultar. Volví a mi casa, me lavé y comí con lágrimas mi pan, recordando las palabras que el profeta Amós pronunció contra Betel. Todas las fiestas de ustedes se convertirán en llanto, y todas sus canciones en lamentos. Y rompí a llorar. Cuando el sol se metió, fui, cavé una fosa y lo enterré. Mis vecinos se burlaban de mí y me decían: este hombre nunca va a escarmentar. Ya una vez lo condenaron a muerte por ese mismo delito, pero se escapó y ahora sigue enterrando a los muertos. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice esta lectura? ¿Qué es lo que nos llama? ¿Qué es lo que nos propone esta lectura? Nos dice primeramente que Tobit, padre de Tobías, que es del libro que se está hablando, él dice que siempre seguía el camino del bien y de la justicia todos los días de su vida y ayudaba a aquellos hermanos en cautiverio. En esta primera parte podríamos decir lo mismo. ¿Qué parte de nuestra vida seguimos al Señor y qué parte no? ¿Qué parte de nuestra vida tenemos que pedirle misericordia al Señor por las faltas que cometimos, por los errores y los desvíos que tuvimos? Ya sea contra el hermano, ya sea contra la comunidad, o incluso ya sea contra Dios y contra su Hijo. No hablemos del Espíritu Santo porque sabemos que el actuar en contra del Espíritu Santo no tiene vuelta de hoja, pero sí aquel recordar en qué momento cuestioné la palabra del Hijo, renegué de la palabra del Hijo e hice lo que el Hijo me decía que no hiciera. Bien, Tobit hace ese señalamiento. Todos los días procuré, todos los días hice el bien. Incluso a la hora de la comida,
ve por gente que realmente necesite tanto platillo, porque yo con 2, 3 platillos quedo satisfecho. Son muchos los platillos que están aquí. Al ir el hijo de camino, encuentra esa escena. Tobit no lo duda, y como acto verdadero de misericordia, va y toma aquel cuerpo y le da sepultura. Sabemos que por la ley el acercarse a los muertos es contaminación y puede ir en contra, mejor dicho, va en contra de la ley de los judíos. Sin embargo, Tobit hace la reflexión y dice, está ahí colgado. Él tuvo una vida. Él tuvo un momento de inflexión en la vida en el que ayudó a alguien y su ejemplo de vida, ya sea bien o mal, le va a servir a alguien. Tiene derecho a un entierro. Y eso es lo que nosotros podemos también preguntarnos. ¿En qué momento vamos en contra por beneficio de aquel que hizo, dejó de hacer, o que su vida, bien o mal, va a servir de ejemplo para alguien? La gente se burlaba de él y decía, ya lo encarcelaron, ya la libró una vez, probablemente no la vuelva a librar. El Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo, un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, le envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviar a otros y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos milladores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con los viñadores y le dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. En la primera lectura escuchamos a Tobit hacer una reflexión acerca de los actos de misericordia. Y aquí Jesús le reclama a los sacerdotes, a los escribas y a los fariseos su falta de entendimiento y su falta de amor y misericordia por las Escrituras, por los escritos, por el amor que el Padre había dado desde un inicio y tocaba a ellos dar ejemplo y tocaba a ellos dar conocimiento de Dios. El ejemplo que Cristo da, el ejemplo que Jesús da, es que los tomará, acabará con ellos y le dará la viña a otros. ¿Qué ejemplo es el que está pidiendo ahí? ¿Qué ejemplo es el que les está dando? Que si ellos no cuidan la viña, que es el pueblo, y si ellos no dan su parte al dueño de la viña, que son los frutos,
entonces van a ser destruidos. A fin de cuentas, ¿qué es lo que sucede después de la crucifixión de Jesús? Después de su resurrección, Jesús toma a los paganos. Jesús toma a aquellos que estaban fuera del pueblo de Jerusalén y les entrega también el Espíritu Santo. Pablo es el primero que lleva el mensaje. Pedro, Juan, Santiago, que también se dedican a la peregrinación, ven cómo el Espíritu de Dios también está siendo entregado a los otros. Y es aquí donde se plasma eso. Le dará la viña a otros. Le dará el amor del Padre a otros. Le dará el cuidado de la vid para que el fruto sea dado al Padre. Y eso es lo que Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Felipe y todos los que peregrinaron y todos los que estamos peregrinando llevando la palabra de Dios, llevando la palabra de Jesús, que es la palabra del Padre, la estamos llevando a los otros, aquellos que lo necesitan. Y entonces sí, vemos cómo la misericordia del Padre, el amor del Espíritu Santo, como decía ayer Pablo, esa gran misericordia, ese gran amor, se ve plasmado en aquellos que llevan la palabra. Por eso, este día lunes, las obras de misericordia tienen que ser patentes. Así como Tobit tenía ese gran acto de misericordia, de levantarse y de enterrar a aquellos que necesitaban ser llevados, así los viñadores necesitan llevar la palabra y darle fruto y rendirle fruto al dueño de la viña. Hermanos, Dios los bendiga.